Hay un punto importante en la vida de toda persona que decide iniciar una ludoteca, que es precisamente ese, cómo la inicio. Generalmente puede partir porque alguien recibió un juego de regalo, jugó algo que le gustó mucho y partió el otro día a comprar ese juego, pero ya cuando empieza la propuesta o la idea de iniciar una colección de juegos, empieza uno a buscar por muchas partes y va a encontrar que hay muchas alternativas, quizá a veces demasiadas. También a veces aparecen juegos muy interesantes pero que están fuera de stock, entonces es complejo iniciar una ludoteca. Por eso esta llamada guía definitiva para iniciar una ludoteca va a centrarse en un aspecto más allá del juego mismo. Evidentemente vamos a sugerir varios juegos, pero van a ser sugeridos por categorías, no tanto por el juego en específico que podrían llegar a tener. Y la recomendación es la siguiente: 2 juegos familiares, 2 juegos fillers, un juego para 2 personas, 2 euros medios, 2 juegos para niños y un juego party. Esos 10 títulos van a poder hacer que una ludoteca sea hecha y derecha desde su inicio y obviamente pueda expandirse hacia el infinito. Así que la guía definitiva para iniciar una ludoteca. Este tema da para conversar bastante extendido, así que tengo una fiel taza de té aquí acompañándome, porque son hartos temas a considerar y obviamente hartos puntos antes de empezar. Obviamente no hay necesidad de tener estos títulos en particular para iniciar una ludoteca, simplemente un nombre que se ocurre para poder iniciar un tema de conversación. Si quieren tener solamente ludotecas con 2 juegos, perfectamente válido. Obviamente el presupuesto también es un factor importante, así que tomen esto netamente como una guía instructiva, pero con fines más bien de entretención que una guía absoluta que deben seguir al pie de letra. Si no tienen algún juego de estos, ningún problema. Y si quieren añadirlos, excelente. Así que vamos a iniciar de lleno con esta primera categoría, que son 2 juegos familiares los que se sugieren. 5 alternativas por categoría también, obviamente ustedes pueden mezclarlo como gusten. Y el primordial que voy a recomendar en esta categoría es Sagrada. ¿Por qué Sagrada? Primordialmente porque incorpora dados y porque se mezcla un poco con esta lógica del Sudoku. Entonces son 2 aspectos que muchas personas quizá reconocen como familiares: el tema de lanzar dados, el tema de tener este desafío mental del Sudoku. Quizá algunas personas lo intentaron alguna vez, fracasaron, no lo sabemos, o quizás son fanáticos de los Sudoku y por eso les gusta mucho. Y tiene también esta particularidad de ser muy rejugable y de reglas bastante simples. El desafío está en cómo voy a poder seguir esas reglas, que obviamente siempre es el detalle interesante en este tipo de juegos. También otra propuesta muy interesante, Nova Luna, dentro de la categoría familiar. Mismo sistema, reglas muy concretas. Una persona puede guiar esta luna que va a irse moviendo a través del tablero para poder saber qué piezas puedo sacar y cuáles no. Y lo mismo, reglas muy concretas, elementos muy simples. Un par de excepciones que uno puede estar bastante atento a ellas si es que las está cumpliendo o no. Y también este factor rejugable que siempre invita a poder probar muchas veces el mismo juego para ver qué hice bien, qué hice mal, qué pude haber hecho mejor. Dentro de esa misma línea del qué hice bien y qué hice mal, Ticket to Ride siempre es una excelente alternativa. A mí me gusta más, en lo personal, Europa. Sé de muchas personas que también les gusta la edición Estados Unidos. Hay algunas versiones también mini, como Ticket to Ride Nueva York, Ámsterdam y Londres, pero son partidas más breves. Puede ser un factor a favor, puede ser un factor en contra, va a depender de todas las personas que lo jueguen. Este en particular me gusta mucho porque la duración, si bien es de 1 hora, 1 hora y media, se siente un juego como muy corto y también estás muy concentrado mientras estás jugando. El fin del juego también muy estricto en el sentido de la primera persona que le queden 0, 1 o 2 trenes, entonces también tienes más o menos claro cuánto está durando el juego, cuánto va a durar. Está el factor venganza también de repente, que le da un pequeño toque al juego familiar, pero siempre en un sentido bastante agradable, porque si bien puede que me bloqueen una ruta, tengo otras alternativas. Y por haberme bloqueado una ruta, te voy a bloquear yo una a ti y ahí vamos a sufrir todos en conjunto. Y eso siempre es agradable en este tipo de juegos, sobre todo con la familia, porque este nombre de categoría familiar tiene que ver un poco con eso, con poder reunirse con personas de nuestra misma edad o con otras personas de otras edades que también disfrutemos un momento. Azul, si bien tiene un sistema de puntuación que al principio puede costar un poco, ya con una partida en el cuerpo se hace un juego muy agradable de jugar. Tiene sí ciertas características en el sentido de llegar a un punto donde siento que lo hice tan mal y la otra persona va tan bien que ya va a ser imposible remediarlo, así que mejor empecemos de nuevo o mejor terminemos la partida luego para iniciar otra. O puede ser también no me gustó tanto el juego porque no supe al principio qué hacer. Es una sensación normal dentro de los juegos de mesa, en especial cuando jueguen con alguien que no ha jugado, pero tengan siempre esa facilidad de proyectar tranquilidad a la hora de decir no importa, estamos probando, ensayo y error, ningún problema.
Lo mismo con Splendor, tiene quizá un poco el mismo fenómeno que Azul. En algún punto puede ser que algunas personas se concentren mucho en algo, dejan de lado a los nobles, como suele pasar mucho en las primeras partidas, y los nobles ayudan bastante. Pero Splendor, jugándolo online, me di cuenta que hay hartas formas de jugarlo también, y algunas son bastante sorprendentes. Por ejemplo, yo siempre juego a comprar las cartas más económicas para después comprar las del centro, pero hay algunas personas que inician comprando las del centro, entonces parten con puntaje y aceleran el juego, entonces hacen que uno se preocupe. Y tienen también ese factor rejugabilidad. Si lo jugué de una forma, voy a intentar jugarlo de otra la próxima vez. Entonces estos 5 juegos tienen esas características. Son reglas relativamente simples, fáciles de seguir y por lo mismo fácil de guiar. Funcionan bastante bien todos desde 2 personas en adelante. Ticket to Ride en particular me gusta más de a 5, pero también lo he jugado a 2 y funciona bien. No es el ideal, pero funciona bien. Y lo más importante aún, todos muy rejugables. Así que ahí están 2 juegos para la categoría familiar. Vamos ahora con los fillers. Los juegos filler suelen tener caja pequeña en general. No siempre son así. También la discusión de qué es un filler o qué no es un filler puede ser discutido para largo. Pero lo que nos interesa aquí es encontrar juegos que sean de corta duración y de reglas muy fáciles de seguir. Esta primera sugerencia viene por partida triple, que son los nuevos juegos Pocket de Devir, juego Ouch, Veggies y Walkie Talkie. Los 3 los he disfrutado mucho, los he jugado bastante. Se van a dar cuenta en el video de lo más jugado del mes que Walkie Talkie ha sido maravilloso. No solamente por su corta duración, sino que también porque es muy rejugable y muy fácil de volver a jugarlo. Lo mismo con Ouch, y Veggies quizás es el más complejo de estos, pero sigue siendo un filler, porque son solamente 8 cartas las que uno juega durante la partida, entonces vuelve a esta lógica de poder jugarse varias veces. ¿Qué es lo que más me gustó de estos 3 juegos? Que cumplen perfectamente la categoría filler y que son muy transportables. Siempre se agradece que un juego pueda ir escondido en la mochila para cuando uno va a tener una pausa en la universidad quizá, o está en el trabajo y tiene cierta hora de colación, queda un tiempito libre, mira, parece que ando con un juego. Siempre va a funcionar para poder atraer a más gente y obviamente jugar con más personas. Así que los juegos Pocket de Devir, bastante buena la propuesta. Los reyes, diría yo, de los fillers, aquí en Chile al menos, Fractal Juegos, que siempre traen muchos juegos. Es difícil elegir solamente 4 de ellos, pero los que más resultado me han dado desde diferentes perspectivas están aquí. Uno de ellos es Llama, es quizá mi favorito dentro del contexto filler, por tener esta asociación de es como el 1 pero no es como el 1, entonces uno ya parte de una base más o menos familiar. Esta lógica de puntaje negativo también sorprende un poco al principio, no es tan compleja de seguir, pero igual es extraño que el objetivo sea sacar el menor puntaje posible. Y obviamente la lógica del juego tiene que ver mucho con la suerte, pero también mucho con las decisiones. En qué punto dejo de jugar y veo como el resto va pensando, debía haber pasado, debía haberme quedado hasta ahí y no seguir jugando. Porque ya uno tiene ciertas nociones de cuántas cartas hay de cada una y cuántas van quedando. Entonces son ciertas habilidades que uno podría decir que va desarrollando en el mismo juego, de empezar a contar inconscientemente, pero también le da ese toque bastante especial. Así que Llama, muy recomendado como filler y para las ludotecas que esté ojalá siempre presente. No gracias, misma lógica, puntaje negativo que hay que juntar. Tiene quizá un poco más de dificultades al principio que entender que Llama, porque tiene esta lógica de, ok, si me llevo la carta, resto puntaje. ¿Por qué querría llevarme la carta a propósito? Entonces después de un par de rondas uno empieza a entender, ya, ok, es inevitable llevarse cartas y a veces conviene llevarse ciertas cartas, de acuerdo a cómo se van formando las escalas. Así que también es bastante bueno y cumple también muy bien esta característica de una partida es más que suficiente para entender bien la lógica y vamos a jugarlo de nuevo porque es muy fácil de preparar. Otro que es muy fácil de preparar también y que siempre va a causar risas, los odiosos 7. Esto de contar hasta el 7 de ida y vuelta. Tiene también esta pequeña dificultad con respecto a las ilustraciones. Algunas personas a veces se quedan un poco en blanco, no saben qué número va, pero también es un poco la lógica del juego. Entonces puede llegar a pasar que algunas personas se enojen porque no entendieron bien el juego, pero denles ahí su tiempo, su calma y que puedan jugarlo y disfrutarlo de la mejor forma posible. Obviamente no todos los juegos son para todos los perfiles de jugador, pero este en particular siempre veo que causa mucha risa, porque nos falta el que cuenta hasta el 8, por ejemplo. Nos falta el que tenía que decir el número 5 y dijo el 2 por alguna razón, nada que ver. Entonces también siempre es agradable poder jugarlo. Y otro que también es bastante agradable de jugar, Illusion, que se escapa un poco esta lógica detrás del juego de estrategia, de pensar un poco más, de detenerse, sino que aquí es más observación y deducción.
Entonces, esa conclusión que yo saco de acuerdo a dónde está ordenada esta columna con colores, y aparte que es muy llamativo visualmente, entonces llama mucho la atención poder jugarlo, y suele ser una buena puerta de entrada para otras personas que no juegan tanto. Aquí también va un poquito de la mano el factor suerte, no tanto, pero sí, obviamente, hay algunas cartas que engañan muy bien, el nombre perfectamente puesto Illusion, así que el juego filler siempre va a tener eso, reglas muy simples, muy fáciles de seguir, aunque a veces pueda costar un poco entenderlas o captar bien el sentido del juego, pero en general va a tener esa característica, así que ahí tienen varios juegos, más de 5, 6, 7 juegos, creo que sí. 4, 5, 6, 7, sí. 7 recomendaciones. Yo sugiero que para una ludoteca tengan al menos 2. Así que esa es la recomendación con respecto a los juegos fillers. Ahora nos vamos con juegos para 2 personas. Para esta categoría de juegos para 2 jugadores está sugerido solamente un juego, pero por una razón en particular. Que tiene que ver con que hay muchos juegos que son exclusivos para 2 personas, que los vamos a ver aquí algunos, pero también si a ustedes les parece o les es más agradable, pueden pensar en juegos que funcionen bien de a 2, pero que no solamente sean para 2, sino que se pueda jugar de 3, 4, 5, hasta 6 personas. Obviamente van a haber ciertas características relacionadas con la duración de los turnos o del entreturno, entre el tiempo que pasa antes de que me toque nuevamente. Así que eso podría llegar a ser un factor importante. Obviamente de los que hemos visto anteriormente hay juegos que funcionan muy bien de a 2 como Sagrada, pero esta tiene foco en que funcionan muy bien de a 2 personas. Vamos a partir con los que son exclusivos para 2 personas, que siempre se recomiendan y que voy a seguir recomendando. Me uno a ese tren de las recomendaciones. Jaipur, por ejemplo. Este juego que es exclusivo para 2 personas y por muchas buenas razones. Está muy bien equilibrado para ser jugado a 2 y que tiene esta condición de victoria de ganar 2 partidas. Entonces ya de por sí me invita a jugar al menos 2 partidas. Puede ser que se extienda hasta 3, que es muy probable. Y también tiene esta característica de funcionar muy rápido, una posible acción dentro de 2 que puedo hacer, o compras o vendes, entonces me da cierto ritmo de juego muy agradable. Otro juego que también tiene un ritmo muy agradable de juego y muy visual también, Patchwork, que es un clásico ya entre los juegos de mesa. Hace poquito salió la versión andina, incluso muy bonita, misma lógica de atrás. Hay una versión Navidad, hay una versión Día de San Valentín, hay una versión Halloween, hay una versión Polonia por alguna razón, pero van a tener muchas alternativas para poder jugar Patchwork. La lógica siempre es la misma, esta de comprar piezas, armar una colcha, y la forma en que se juega también, muy automática. Tengo 3 posibles opciones a la hora de comprar, tengo que ver bien si me alcanzan los botones, si no, puedo hacer una de las 2 posibles acciones que tengo, que es o comprar o avanzar. La acción de avanzar a veces cuesta un poquito entenderla, pero al principio solamente, uno ya con un par de ejemplos lo va a entender bastante bien, así que Patchwork siempre hay muy recomendado como juego para 2 personas. Otro que siempre está muy recomendado para 2 personas, Seven Wonders Duel. Seven Wonders Duel, debo decir que es uno de mis favoritos, quizá el más favorito de juegos para 2 personas exclusivamente. Porque también tiene esta característica de ser posible de ganar de 3 formas distintas. Y 2 de ellas pueden ocurrir durante la partida, lo que hace que el juego sea más caótico. Así que le da cierto factor de estrés al juego, pero un estrés bastante positivo, de estar muy atento a lo que hace el otro. Y eso igual es muy importante en varios juegos de mesa, el aprender a estar atento a lo que está haciendo el otro. Algo que no se da en todos los juegos, así que Seven Wonders Duel es una buena alternativa para eso, para desarrollar qué está haciendo el otro. Y hablando de qué está haciendo el otro, Hanabi, excelente juego para 2 personas porque tiene esta función cooperativa y tengo que estar muy atento a la mano del otro. Es imposible ganarla sin comunicarse de alguna forma. La comunicación también es limitada, lo que también me gusta mucho en este tipo de juegos, porque le aumenta el desafío de una forma muy natural. No inventa reglas extras, sino que con ciertas condiciones muy concretas, como por ejemplo no dar cierta información o poder entregar información solamente de acuerdo a ciertas características, hace que el desafío sea muy grande. Y siempre me ha gustado Hanabi, cuando llegan a los 25 puntos es una sensación muy agradable. Quizá el mejor juego que funciona mejor de a 2 que de a más personas, pero que aún así funciona bien de a más personas, es Carcassonne. ¿Y por qué Carcassonne? Porque la cantidad de piezas siempre se va a mantener, sean 2 personas o sean 6. Y obviamente si son más personas van a haber menos piezas para cada jugador, por ende menos posibilidad de puntuar. De a 2 personas es muy agradable porque pasa esto de que empiezas a construir el tablero, empieza a ampliarse, empiezas a ver hacia dónde va, empiezas a ver qué está haciendo el otro y también puedes empezar a interferir de a poco. O si quieres, te vas hacia tu lado simplemente e intentas puntuar de tu forma,
pero obviamente eso puede traer ciertas consecuencias. Si no empiezas a detener a tu oponente de cierta forma, vas a darte cuenta que te va a generar más problemas que beneficios. Así que también muy recomendado siempre Carcassonne para 2 personas. Y obviamente si les gusta Carcassonne o les gusta Seven Wonders y quieren expandirlo, están las expansiones, así que también un plus bastante positivo. Así que eso con la categoría de juegos para 2 personas. Ojalá en su ludoteca haya al menos un juego exclusivo para 2 personas o que tengan la seguridad que funcione muy bien de 2 personas. Siguiente categoría, vamos con 2 euros medios. La siguiente categoría de euro medio creo que es mi favorita porque da el mensaje de tipo, ya, ok, ¿te gustó Sagrada? ¿Te gustó Carcassonne? Perfecto. Vamos ahora a lo que nos convoca, vamos a lo bueno, que son los euros. Obviamente hay euros ligeros, medios y pesados. La diferencia clave de cada uno de ellas no sabría decirla con exactitud. Me da la impresión que tiene que ver más que nada con la duración y la cantidad de reglas, así que si hay algo que no corresponde a la categoría euro medio, me disculpan de antemano. Pero estos son los que me han funcionado como juegos que son complejos, pero tampoco en extremo complejos. Quizá la Catedral Roja es uno de mis favoritos de ellos por cómo funciona de diferentes cantidades de jugadores. Lo he jugado a 2, 3, 4 jugadores, funciona excelente. Jugarlo en solitario también me gustó mucho, aunque perdí indignamente. Pero tiene esta característica de tener hartas alternativas dentro de tu turno y hartas formas de suplir lo que te falta. Tienes que tomar ciertas decisiones, si no las tomaste correctamente al principio, no importa, lo puedes resolver de diferentes formas, pero tienes que empezar a pensar bien qué estás haciendo y obviamente empezar ya a prestar atención a lo que está haciendo el otro. Aunque en los euros no se da tanto eso de tener que prestar atención a lo que está haciendo el otro, sí es bueno o acompaña tener incluso como idea. Porque muchas veces cuando uno juega euros con personas que no han jugado muchos juegos de este tipo, suelen imitar lo que uno hace. Es como, no sé, no entendí nada de lo que me explicaste, así que voy a hacer lo que tú estás haciendo. Y ahí de a poco se van soltando, como que da cierta seguridad. Ah, si Daniel está haciendo esto, debe haber sido por algo, así que voy a hacer exactamente lo mismo. En Puerto Rico eso no funciona, pero ese obviamente es otro tema. Y no tengo Puerto Rico, así que eventualmente llegaré a Puerto Rico a esta ludoteca. Y quizás si lo tuviese también lo recomendaría en esta categoría, por cierto, así que ahí les dejo un guiño. Pero la Catedral Roja es quizá uno de esos euros medios favoritos. Otro euro medio favorito que también está ahí en mi top 1, siempre cómodamente, siempre magno, espiritual incluso, Wingspan. Nada más que decir de Wingspan, es un juego bellísimo. Si lo encuentran, se los recomiendo mucho. Suele estar agotado precisamente por lo mismo, porque se va rápidamente, se va volando. Perdón. Entonces, si pueden encontrarlo... Si lo encuentran por ahí, se los recomiendo mucho. Sí, debo confesar que de a 5 e incluso de a 4 no me gusta tanto. De a 2 es maravilloso. De a 3 también se logra disfrutar mucho. Pero de a 5 suele pasar que uno tiene que esperar mucho tiempo su turno, porque también es un juego donde uno tiene que pensar qué va a hacer antes de hacerlo. No es un juego de llegar y hacer ciertas cosas por razones, para ver cómo se resuelve después. Como tienes pocas acciones en tu turno y son solamente 4 rondas, tienes que pensar bien lo que vas a hacer. Entonces de a 5 el tiempo que uno ocupa para pensar suele extenderse un poco, entonces entre mi turno y el siguiente puede pasar mucho tiempo, así que no siempre se disfruta tanto en esa cantidad. Así que Wingspan para 2 o 3 jugadores, maravilloso. Otro juego que me sorprendió bastante cuando lo jugué y es muy bello, lo que también suele ser un factor importante a la hora de elegir un juego de mesa, el juego Pradera, que de hecho ya anunciaron una expansión que va a salir dentro de poco, no tiene fecha definitiva, pero se ve que le va a dar hartos toques a este juego. Muy simple también, tiene también ciertas restricciones con respecto a cómo lo juego contra otras personas. De a 2 me gustó mucho, de a 4 también. Lo que sí, el principio es quizá el complejo, porque tiende a castigar un poco. Cuando tapas ciertos símbolos que ya no puedes volver a usar, después te das cuenta que no debiste haber tapado ese símbolo, entonces pasas el resto del juego pensando, ¿por qué lo tapé? Así que eso puede ser quizá un factor un poco en contra. Pero obviamente, como todo buen juego, después de un par de partidas ya te das cuenta de lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Y eso de tapar ciertos símbolos antes que otros suele quedar bastante claro después de la primera partida, por esta sensación de arrepentimiento de no debía haber hecho eso. Así que Pradera también muy bueno, y en especial voy a insistir mucho con esto, el factor visual. Cuando quieran invitar a alguien a jugar juegos de mesa, elijan juegos bonitos, porque va a ser mucho más fácil generar este enganche con la otra persona que no está obligada a tener cierto interés con un juego, pero obviamente si logra llamar la atención visualmente, quiere decir que va a tener más esperanza que otro.
Seven Wonders es un excelente juego euromedio que es corto, pero tiene también esta facilidad de poder jugarse múltiples veces. Lo que sí les recomiendo mucho es jueguen Sushi Go Party antes de jugar Seven Wonders. Porque el sistema de draft al principio podría llegar a generar algún tipo de confusión. Tienes que saber qué carta pasar hacia el lado y cuál no, porque tienes que estar atento a lo que está haciendo el otro. Pero si no tienes incorporado ese sistema, no queda muy claro al principio de esto que le acaba de pasar a mi oponente en realidad como que le sirve mucho, así que mejor no se lo paso. Jugando Sushi Go Party les va a quedar mucho más claro eso, con los sashimi por ejemplo. Viene Sushi Go Party por ahí dentro de la siguiente categoría. Así que si no han jugado Sushi Go Party y quieren jugar Seven Wonders, jueguen primero Sushi Go Party para que les quede muy claro el sistema de draft y después jueguen Seven Wonders, porque Seven Wonders es una maravilla. Lo dice su propio nombre, son 7 maravillas en una, así que muy muy recomendado siempre Seven Wonders. Y otro que también siempre está muy recomendado es Alta Tensión. Este juego me encanta, lo jugué hace poquito y perdí, pero no me importa porque me encanta. Tiene una duración media, pero tiene también ese factor que me encanta de algunos juegos, que lo puedes estar jugando 2-3 horas y el tiempo pasa volando, no te diste cuenta cómo pasó. Y las rondas son bastante mecánicas en hartos sentidos, tienes que sacar hartas cuentas, pero me gusta mucho porque puedes visualmente apreciar cómo tu potencial o tus ingresos económicos van aumentando considerablemente ronda a ronda. Entonces tienes más dinero, más opciones, pero más competencia, menos alternativas a la hora de construir tu ciudad. Entonces se vuelve un caos y es muy muy llamativo. Esto de tener muy en claro qué zonas están disponibles y cuáles no, de acuerdo a la cantidad de jugadores, también le da un toque muy especial. Pero ojo, siempre que lo jueguen con una persona que sepa jugarlo bien, que sepa más o menos cómo funciona el tema del mercado actual y el futuro, que sepa que al final de la ronda hay que tomar se me fue el nombre, industria voy a decirle, la planta de producción eléctrica más cara y llevarla hacia el fondo de la baraja, porque son detalles que se pueden escapar y si se escapan cambian totalmente la dinámica del juego. Así que juégalo siempre con alguien que sepa jugarlo. Así que con 2 de estos 5 euros medios van a tener una ludoteca más que maravillosa. Así que esa es la recomendación para euros medios. Vamos ahora con 2 juegos para niños. La siguiente categoría, juegos para niños, tiene una razón bastante especial de ser. No solamente porque cada vez son más niños los que juegan juegos de mesa, sino que también suelen ser bastante buenos para jugarse por adultos. Por ejemplo, Doble. Doble es quizá uno de los más clásicos de juegos de mesa al día de hoy. Se reconoce mucho por su caja redonda y siempre hay gente preguntando por ese juego que viene en una caja redonda, que tiene unas figuritas. Y si ven adultos jugando esto, van a ver una cara de concentración máxima que nunca habían visto quizá en algunas personas. 5 modos de juego distintos, regla tan simple como explicar en 10 segundos que tienes que buscar las 2 imágenes que se repiten entre 2 tarjetas. Va cambiando a veces un poco la forma en que se van a elegir, pero la lógica del juego es muy muy simple. Así que disfrutable por niños, pero también por adultos. Misma situación que Rhino Hero. En muchas de las juntas que tuve antes de la pandemia, cuando había reuniones para juntarse a jugar entre diferentes personas, siempre que había una mesa jugando Rhino Hero, llegaba a un punto donde todos nos deteníamos a ver qué estaba pasando en esa mesa y el momento en cual iba a caer la torre. Y mismo sistema, es un juego que funciona muy bien para niños, reglas muy simples, obviamente tiene detrás todo el desarrollo de habilidades motrices, pero también tiene esa posibilidad de disfrutarse mucho por niños y por adultos. Ver caer cosas siempre es divertido. Otro en particular que es conocido muy popularmente como el juego de la caca, ¿quién fue? Que es un juego de memoria básicamente, pero obviamente tiene escondida detrás la agilidad y todo el proceso que tiene que ver con ser el más rápido en responder algo, pero no solamente eso, sino que también responder de forma correcta. Si respondo incorrectamente, me llevo el token de caca y ahí empieza a empeorar un poco la cosa. Mismo sistema, muy disfrutable por adultos. Otro que debo confesar que lo he jugado muchas más veces con adultos que con niños, pero que las veces que lo hemos jugado todo lo hemos pasado increíblemente bien, La Morada Maldita, que llegó para quedarse, creo yo. Ya es un clásico dentro de lo que se puede ofrecer dentro de este mundillo. Siento que eleva un poco el nivel que nos ofrece Doble a través de un sistema de cartas, pero también de identificar ciertos objetos, ser el más rápido, pero también responder correctamente, porque si no van a ocurrir un par de cosas ahí durante el juego. Pero aparte de ser visualmente hermoso, tiene esa posibilidad de ser disfrutable tanto por adultos como por niños. Y yo les confieso que lo he jugado mucho más con adultos que con niños y la han pasado muy muy bien. Así que
Hay 4 recomendaciones y una quinta recomendación que no está en mi poder y aún no sé por qué no está en mi poder, pero Ubongo. Ubongo es el clásico absoluto para jugarse con niños, les gusta demasiado y también tiene este factor de que si lo juegan con adultos van a ver que hay un nivel ahí de estrés y de concentración muy grande. Así que 2 de esos 5 juegos para una ludoteca que, insisto, tiene esa etiqueta de ser juegos para niños, pero en realidad va a ser disfrutable por todos. Así que ahí van a tener una ludoteca mucho más amplia para poder disfrutarse por muchas más personas. Y vamos a la última categoría, un juego party. Esta última categoría es importante, creo yo, porque suele ocurrir que van a haber algunas instancias en las cuales va a haber interés de jugar algo, pero se van a dar cuenta que muchos juegos tienen un máximo de jugadores hasta 4, a veces 5 incluso. Y lo que les contaba también un poco antes, hay ciertos juegos que funcionan bien de ciertas personas, pero de grupos un poco más grandes no funciona igual, entonces podría generar un efecto más bien opuesto. Por eso juego party, una característica importante es que funcione bien de más personas, 7, 8 personas. Just One, por ejemplo, el ganador del Spiel des Jahres del 2019, si no me equivoco, funciona bastante bien. Las primeras veces que lo jugué no me convenció tanto, pero jugarlo de a 7, de a 6 personas funciona muy bien. Incluso de a 3, dándole 2 atriles a cada persona en lugar de solamente uno, hace que funcione, pero esta posibilidad de poder jugarse de a varias personas y de explicarse muy rápidamente va a hacer que sea una muy buena propuesta a la hora de jugar. No es tan largo también el juego, entonces para un contexto de fiesta o un contexto donde hay más personas, un poco más de ruido, puede ser bastante útil. Otro juego que también siempre ha estado presente en esta ludoteca y que no me arrepiento nunca de haberlo adquirido, Sushi Go Party. A diferencia de la versión Sushi Go tradicional que se puede jugar hasta de 5, este se puede jugar hasta de a 8 y tiene menús distintos. ¿Menúes o menús? ¿Cómo se dice? Me saltó la duda. Pero la gran particularidad que tiene es esa, que puedes mezclar o puedes incluso dejarte llevar por alguna de las sugerencias que hay aquí. Y hay algunas sugerencias de menú que son un poco más conflictivas, que son un poco más interactivas. Entonces, cuando ya jugaste el modo base y gustó, perfecto. Ahora repartimos otras cartas y vamos viendo cómo funciona. Y realmente cuando lo juego jugamos 2 partidas seguidas. Una con el menú tradicional y otra con el interactivo y en tu cara, que es muy bueno. Y hablando de interactivo y en tu cara, la Feria de las Pulgas de Titilquén, también un excelente party que se puede jugar hasta de 10 personas. Y tiene también esta particularidad de jugarse todos al mismo tiempo. Es competitivo, entonces también tenemos un factor ahí bien interesante. Y obviamente el ruido que se genera puede ser un poco más alto, así que también hay que tenerlo con cierta cautela. Pero esta es la reimplementación de un clásico llamado Pit, que es de 1906, así que si está presente hasta el día de hoy es por justas razones. Anoche mismo lo estábamos jugando y es muy bueno. Otro juego que también siempre genera conflictos, pero de los buenos, es Hues and Cues. Este lo pueden encontrar por Amazon. Casi siempre está en oferta cuando está disponible. Y este se puede jugar hasta a 10 personas. Lo he jugado de a 4 personas, lo he jugado de a 10 y funciona bien exactamente igual. Obviamente es un poquito más complejo de a más personas, pero tiene este desafío intrínseco en el sentido de cómo observo yo las cosas o dónde las observo. Con esta gama de colores distintas y obviamente hay siempre temas de discusión con respecto a cómo se te ocurre que el amarillo es ese, cómo se te ocurre que Pikachu es así o que Tinky Winky es de ese color. Siempre van a aparecer temas de discusión ahí interesantes. Y finalmente, uno que ya se ha transformado en un juego obligatorio en las juntas de juegos, valga la redundancia, Telestrations. Telestrations es maravilloso. Cada vez que lo jugamos nos reímos mucho. Siempre obviamente van a haber algunas dificultades, algunas personas que dicen que no son buenas dibujando, pero esa es la gracia. Si lo pueden jugar de a 8 va a ser mucho mejor. Es un juego relativamente antiguo, del 2009, así que el que haya llegado en español es una maravilla. Así que con uno de estos juegos para que puedan tener como una sugerencia o una alternativa en esas noches de junta con amigos o de alcohol, perfectamente bienvenido puede ser, no tan invasivo también. Así que esos son los juegos que podría sugerirles para iniciar una ludoteca. Insisto, esto es simplemente un ejercicio interactivo. Se sugieren 10 juegos, pueden elegir los que ustedes quieran. Si es que no tienen alguno, les puede gustar más otro. Si es que quizá hay una categoría que ustedes no habían considerado, también. Hay muchas categorías que dejé fuera, por ejemplo, un juego rompe amistades, que sería muy importante tener. Más juegos que funcionen mejor de a 2 personas. Hay un montón de cosas que ustedes pueden elegir. Y obviamente ahora viene mi parte favorita, donde ustedes en sus comentarios pueden dejar esos títulos que ustedes consideran que deberían estar en cada ludoteca. Insisto siempre con este ejercicio de depende mucho del factor económico, depende del factor disponibilidad, pero haciendo este juego, ¿cuál creen ustedes que son esos juegos que no pueden faltar en una ludoteca? Por lo pronto me despido y nos vemos en un próximo video.